Hallaremos el dominio y su gráfica, y también el rango de esta función de dos variables, la cual está expresada en una fracción. Comencemos. Para hallar el dominio de una función de dos variables, lo primero que debemos de hacer es fijarnos en nuestras restricciones. Si se cumple alguna de estas tres restricciones, podríamos decir que el dominio va a estar condicionado a ciertos valores. Si no se cumple ninguna de estas restricciones, podríamos decir que el dominio son todos los números reales. Nuestra primera restricción nos dice si tenemos elementos en fracción en nuestro ejercicio. Podemos observar que sí tenemos elementos en fracción, por ende vamos a aplicar en este caso nuestra primera restricción. La segunda restricción nos dice si tenemos elementos en raíces. Podemos ver que en nuestro ejercicio no hay raíces, entonces no vamos a aplicar la segunda restricción. La tercera restricción nos dice si tenemos elementos en logaritmo. Podemos ver en nuestro ejercicio que tampoco tenemos elementos en logaritmo. En este caso tampoco vamos a aplicar esa restricción. La única restricción que vamos a utilizar es la primera, que nos dice si tenemos elementos en fracción. Y sí, podemos observar en este caso que x menos 5 es el elemento que está debajo de la fracción. Nuestra restricción nos dice que ese elemento debajo de la fracción debe ser diferente a 0. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar esa restricción. Nos dice que ese elemento debajo de la fracción, en este caso x menos 5, debe ser diferente de 0. Ahora, como ya hemos aplicado la restricción, lo que debemos de hacer es despejar a las variables independientes. En este caso solo tenemos al x. Vamos a despejar al x. Anotamos la x debe ser diferente. El menos 5 va a ir al otro lado como positivo. X debe ser diferente de 5. Una vez que ya hemos despejado todas las variables independientes en nuestras restricciones, en este caso solo se ha cumplido la primera, lo que debemos de hacer es anotar ya de manera formal nuestro dominio. Y nuestro dominio estará indicado como dominio de la función va a ser igual al conjunto, en este caso de las x y de las y, que pertenezca, vamos a anotar a los reales al cuadrado porque son dos variables, y vamos a anotar nuestra basita de tal que. A continuación debemos describir lo que son nuestras restricciones. La única restricción que hemos hallado es que x debe ser diferente a 5. Vamos a escribir tal que x debe ser distinto de 5. Y es de esta manera como hemos hallado el dominio de nuestra función. Ahora, para hallar el rango de nuestra función, lo primero que debemos de hacer es asumir que esa función de dos variables lo podemos representar como una sola variable dependiente. En este caso la vamos a llamar z. Vamos a volver a reescribir nuestra función y vamos a decir z va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Todo eso sobre x menos 5. Después de reescribir lo que es nuestra función, lo que debemos de hacer es si cumple o no cumple alguna de estas restricciones. En este caso, estas son las restricciones de rango. La primera restricción nos dice que, en este caso, si todas las variables independientes están elevados al cuadrado, podemos observar que sí, en la parte de arriba tanto la x y la y sí están elevados al cuadrado, pero podemos ver que en la parte de abajo no, esta x no está elevado al cuadrado. Por ende, por esa situación, nuestra restricción primera no se va a cumplir. Vayamos a nuestra segunda restricción, que es más o menos que la primera, que nos dice que las variables deberían estar elevados al cuadrado, pero por delante de ellos debería estar el signo negativo. Tampoco se va a cumplir esa restricción. La tercera restricción nos dice que si tenemos elementos que están en raíz, podemos observar que no tenemos elementos en raíz. Tampoco se va a cumplir esa restricción. Si no se cumple ninguna de esas restricciones, podríamos decir que el dominio de la función, que el rango de la función van a ser todos los números reales. En este caso vamos a anotarlo ya de manera formal y vamos a escribir el rango de la función va a ser el conjunto, en este caso de las zetas, que pertenezcan a los reales. En este caso podríamos escribir tal que si hubiera alguna restricción, ¿verdad? Como no existe ninguna restricción, vamos a cesar directamente las llaves. Y es de este modo que hemos encontrado el rango de nuestra función. Para hallar la gráfica del dominio de nuestra función, lo primero que debemos de hacer es trazar nuestro plano cartesiano para las x y las y, en el cual vamos a plasmar de manera gráfica pintando segmentos donde pertenezcan o no pertenezcan, en este caso, al dominio de la función.
Lo que vamos a hacer ahora es graficar lo que son nuestras restricciones. La única restricción que tenemos es cuando x es diferente de 5, ¿verdad? Vamos a ubicar ese punto cuando x va a ser, en este caso 5. Vamos a realizar lo que es su gráfica. En este caso tendremos lo que es una recta. Será una recta segmentada, la cual nos va a indicar que esa recta no pertenece al dominio o no es parte de los números que estén en el dominio. Ahora, lo que deberíamos de hacer es evaluar tanto en el lado izquierdo de esa línea segmentada y el lado derecho de esa línea segmentada para saber si pertenecen o no pertenecen al dominio. Pero esto no es necesario hacerlo, ya que anteriormente de manera analítica hemos visto que tanto las x y las y pertenecen al conjunto de los reales. Nos está diciendo hasta allí que en este caso la gráfica deberían ser todo el plano cartesiano, deberíamos pintar todo el plano cartesiano. Pero si podemos observar, nos dice que son todos los reales, tal que, o sea, exceptuando que las x sean igual a 5. Para eso hemos graficado nuestra línea segmentada. En este caso, el dominio de la función van a ser todos los reales. Tuviéramos que pintar todo, excepto la recta donde x sea igual a 5. De ese modo hemos graficado el dominio de nuestra función. Ahora, en una graficadora 3D podemos observar de mejor manera la gráfica de nuestra función de dos variables. Si solo queremos ver la gráfica del dominio, tenemos que verlo desde la parte de arriba. Ahí nos vamos a encontrar una gráfica idéntica a la que hemos hallado, el cual nos dice que en la parte sombreada son los valores que pertenecen al dominio. De igual manera nos dice que cuando x va a ser igual a 5, no hay una parte sombreada. En ese caso nos está diciendo que cuando x va a ser igual a 5, esa recta no pertenece al dominio de la función. Ahora, si queremos ver en este caso la gráfica o los valores que pertenecen al rango, tenemos que ver la gráfica desde un lado. El rango serán todos los valores, en este caso, que tome la variable z. Podemos observar que para la variable z los números van desde el -10 hasta el 16, ¿verdad? Podríamos decir que esos son los valores de rango, pero si nos alejamos de esta gráfica podemos observar que cada vez el rango se hace más grande y se hace más grande, ¿verdad? De ese modo podríamos concluir que el rango de la función va a ir desde menos infinito hasta el infinito, ya que esta gráfica se va a expandir. Dicho de otro modo, el rango de la función aquí serían todos los números reales. Si aprendiste con este video, dale like y suscríbete. Tú sigue estudiando y aprobarás esa materia.